Bueno, antes de poner en práctica ese tipo de estructura que tiene el resumen, ¿de dónde viene propiamente la palabra resumen? Bueno, viene principalmente de re, que en este caso es de nuevo, y sumere, que en este caso es tomar para sí o escoger. Y paulatinamente ese verbo ha cambiado y o se tiende como el sentido de retomar y escoger. Es decir, tomar de nuevo o escoger de nuevo, para realmente, ¿qué quiere decir? Escoger de nuevo tiene más sentido, escoger de nuevo o tomar de nuevo aquella información que realmente es importante y sobre todo la podemos explicar con palabras mucho más breves, ¿no? Y eso se refiere en este caso a la palabra resumen, donde proviene la palabra de resumen, ¿no? Que es un retomar de nuevo o escoger de nuevo lo más importante de algo. Ahora bien, enfocándonos en este caso, más allá de dónde viene la palabra resumen, eh, estuvimos viendo lo que era su estructura, ¿no? Que es el encabezado, el desarrollo y la conclusión. El encabezado, como bien nos decía, si es de un texto, nos viene propiamente lo que es el título, el autor, la editorial y el año, ¿no? Y si en este caso también te lo decías, si es de un suceso, podemos poner de qué tipo de suceso es, si es artístico, si en este caso es a partir de una noticia, podemos poner incluso el año, dónde sucedió, a la hora que sucedió, y este tipo de datos que realmente nos den más información de lo que estamos diciendo en resumen, ¿no? Y sobre todo, si bien lo recuerdas, sigue el desarrollo. El desarrollo es acomodar las ideas conforme a cómo las acomodó en este caso el autor, ¿no? Cómo las fue relatando, qué fue primero y qué fue después. Y la conclusión solo en este caso nos, nos acatamos a escribir a qué conclusión llegó el autor, ¿no? Pero en este caso, reconstruyéndolo, tomando de nuevo, como bien dice la palabra, lo más importante. Y bueno, en este caso podemos poner en práctica ese tipo de, en este caso, de acumular la información, como lo podemos ver en nuestro ejemplo, ¿no? Si vemos primeramente nuestro encabezado, podemos ver esto. Tiburones Fuente, dos puntos, Instituto de Biología, UNAM. Tiburones punto, disponible en http dos puntos guión guión www y biología.unam.mx guión peces guión tiburón punto html, ¿no? Aquí propiamente nos viene la información de qué fuente de información lo está tomando, que es de una fuente de internet, y nos dice de qué tema está hablando, en este caso de los tiburones, ¿no? Y nos dice también la fuente de consulta y sobre todo quién lo está elaborando, quién es el Instituto de Biología de la UNAM. Ahora bien, continuamos en este caso con nuestro desarrollo que viene diciendo, los tiburones evolucionaron hace 400 millones de años. Se han identificado a partir de fósiles más de 2.000 especies comparadas con las casi 1.000 que se conocen hoy en día. Los tiburones antiguos eran diferentes a las especies modernas. Tenían hocicos redondeados, cerebros más pequeños, dientes suaves, aletas menos flexibles y maniobrables. Posiblemente eran menos ágiles que sus primos modernos. Eran similares en el esqueleto cartilaginoso, las múltiples hendiduras branquiales y los dientes reemplazables. Los tiburones no tienen depredadores en el mar. Están armados con una serie de adaptaciones evolutivas, pares hileras de dientes afilados, sistemas sensoriales especializados, agudos sentidos del olfato y oído, capacidad de viajar grandes distancias, de detectar presas camuflajeadas. Continuando con el texto, nos dice lo siguiente: llegan a vivir 50 años, pero su esqueleto cartilaginoso y flexible dificulta trazar su línea de evolución. Son veloces, de un cuerpo compacto con pequeñas escamas de distintos tamaños, viven en distintos hábitats. Sus dientes son puntiagudos y filosos y pueden mudarlos en 1 o 2 meses. Sus mandíbulas son de cartílago, perdón, es que a veces no se ve muy bien en computadora, lo que le permite una gran apertura para atrapar a su presa. Cuentan con orificios nasales para detectar olores, con branquias para respirar, así como un hígado grasoso que les ayuda a flotar. Existen tres tipos de desarrollo. A. Ovíparos. Los huevos son incubados fuera del útero. B. Vivíparos. La hembra alimenta a sus crías con la placenta y da a luz. Ovivípa- Ovovíparo, perdón, ovovivíparos. Los huevos se incuban dentro de la hembra, pero se alimentan aquellos que no están fertilizados o no se han eclosionado. Y bueno, hasta ahí el texto. Ahora bien, recuerda su escritura. Es algo que habíamos explicado, ¿no? Su encabezado, su desarrollo y su cierre. ¿Te acuerdas en qué consistían? ¿Te acuerdas si realmente este texto que acabamos de leer de los tiburones y probablemente una página de internet reúne esas características del resumen? Y si no recuerdas, bueno, vamos en este caso a ir parte por parte del resumen para ver si realmente cumple con ello.
Y como bien en este caso lo mencionamos al principio, ¿no? Tiene su encabezado y en este encabezado realmente reúne esa información que nos venía diciendo, ¿no? De dónde proviene, cuál es su fuente de consulta, cuál es su autor, quién le emite, cuál es el señal, cuál es su editorial. Totalmente vimos que realmente es de una página web del Instituto de la UNAM y en este caso nos dice dónde se encuentra disponible. En el desarrollo, bueno, va haciendo en este caso mencionando primero los datos importantes o interesantes, propiamente diciendo cómo han ido evolucionando los tiburones, cómo se han ido identificando en este caso y les distintos tipos de especies, ¿no? Con sus diferentes tipos de características. Ahí yo no puse todo el texto, pero en este caso viene siendo un resumen, ¿no? Porque realmente nos cuenta grandes rasgos sin redundar tanto en los tiburones, ¿no? Solo se enfoca en las características, en este caso cómo han ido evolucionando y lo que contienen, ¿no? No en este, no, o a lo que quería llegar, no solo se enfoca en un cierto tipo de tiburón, ¿no? Sino que realmente se enfoca en los tiburones en general, haciendo un resumen de todos aquellos en este caso que existen con sus diferentes tipos de características. En este caso, en el desarrollo, emite o en este caso pone la información de una manera adecuada para que la podamos entender parte por parte, para que realmente el texto se explique de una manera breve. Posteriormente, en el cierre, que si lo recuerdas, es llegar a la conclusión a la cual llega el autor. Nos dice, llegan a vivir 50 años, pero su esqueleto cartilaginoso y flexible dificulta trazar sus líneas de evolución. Es decir, bueno, y una vez que nos explicó las características y una vez que nos explicó qué tipo de tiburones que hay y cómo realmente no tienen depredadores, ahora bien, ¿a qué conclusión llega? Bueno, nos dice, llegan a vivir cierto tipo, en este caso, de tantos años, por esto, y que realmente en este caso, bueno, más bien también por este otro punto, nos dice realmente cómo este tipo de tiburones han ido evolucionando y qué tipo de características tienen, ¿no? Realmente cierra con este tipo de acontecimientos. Ahora bien, el resumen propiamente lo tenemos que, o para saber si realmente cumple con las características del resumen, bueno, ya vimos que sí, no tiene esta estructura. Ahora bien, para saber propiamente si realmente lo resume, tenemos que ir como tal a la página, ¿no? A la página, ¿no? Que es esta, perdón, que es a la de tiburones, y ver propiamente si la información que realmente nos está haciendo este tipo de texto o el resumen es acuerdo a aquella fuente de información, ¿no? Por eso es importante ponerla y es uno de los datos interesantes, saber de dónde estamos retomando esa información para que si la queremos checar, ver y notar, ah, sí, realmente esta información está propiamente en el texto. No es como tal copia y pegó, pero sí la está reconstruyendo de una manera distinta, es decir, tiene originalidad este texto y sobre todo lo cuenta lo más importante y sobre todo llega en este caso al al cierre, ¿no? Y bueno, en este, también otro de los puntos que también podemos ir practicando conforme a este texto es podemos ver el tema, el propósito y el destinatario. Si realmente se llegó y si realmente, en este caso, a quién va dirigido, ¿no? Por ejemplo, en el tema nos dice lo siguiente. El texto original y su resumen describen las características físicas generales de los tiburones. Mencionan algunas diferencias y semejanzas entre especies del pasado y del presente. Es decir, realmente eso como lo podemos saber comparando los dos textos. Es decir, del cual estamos haciendo el resumen y del resumen que nosotros propiamente estamos haciendo. Eso encontrando que se realmente se llegue a la misma línea que el autor cuenta. Y en ese sentido nos dice que el texto que acabamos en este caso de leer con el texto original realmente tiene ese hilo conductor, ¿no? Que nos dice el autor, en cuál en este caso se lleva a cabo, bueno, a partir de las características generales de los tiburones, también en este caso diferencias y semejanzas entre las especies del pasado y del presente, que realmente es a grandes rasgos lo que ve el texto, y también sobre las características generales de los tiburones, es decir, tanto el resumen como el texto original hablan de maneras distintas, ¿no? Pero se enfocan en esto. Ahora bien, el propósito. Realmente también el mismo propósito que cuenta el resumen es el mismo que el artículo maneja y nos dice lo siguiente. Conocer y comparar características de los tiburones antiguos y actuales. También saber cómo son, cómo viven y cuál es su origen. Como bien te lo adelantaba, el resumen es un texto expositivo, es decir, da a conocer información acorde a un tema de una manera práctica y eficiente, con pocas palabras que, en este caso, acorde al público que va dirigido, lo puede entender, ¿no? Y haciendo la comparación entre el texto original y el resumen, podemos ver que, si nos fijamos en este texto que acabamos de leer, realmente no nos intenta convencer, no nos intenta en este caso dialogar, no nos intenta en este caso solo narrar, sino lo que nos intenta es
comparar, ¿no? En este caso, explicar, exponer que los tiburones, cómo eran los tiburones del pasado, cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus características, y realmente eso que hace el mismo texto original, hace el resumen, y por ende en este caso también el propósito en el cual se hizo, también el resumen lo cumple. Ahora bien, el destinatario, ¿para quién va dirigido? Para comunidades estudiantiles interesadas en especies de animales. Y sí, realmente si lo podemos en este caso leer a, a un chico, en este caso a lo mejor de secundaria, de preparatoria propiamente, y no se especifica para qué tipo de personas o en este caso de alumnos va dirigido, pero podemos ver que para información para secundaria o en este caso para preparatoria, se lo podemos dar y tanto el resumen como en este texto, en este caso el texto original, se puede comprender, ¿no? Porque utiliza un lenguaje no técnico, utiliza un lenguaje ordinario en el cual al momento de leerlo podemos entenderlo sin ningún inconveniente, ¿no? Y lo podemos observar. Es decir, entonces, esa estructura que tiene el resumen y sobre todo una vez analizando su tema, su propósito destinatario, que también es muy importante, es decir, una vez que sabemos en este caso que el resumen tiene esa estructura, no solo basta, sino también en este caso, saber que estamos haciendo un buen resumen consiste en saber si del tema que estamos hablando y en la manera en cómo está hablando del tema, también el autor lo ve así de esa manera, es decir, acomodarlo como el autor lo acomodó, ¿sale? Otro también sería el propósito. ¿Cuál es el propósito del autor? Bueno, conocer y comparar. A lo mejor sería en otro, en este caso, explicar, en otro caso también sería en este sentido convencer, eso depende del autor. Si realmente es convencer, solo ponemos la información conforme a lo que diga el texto original. Ahora bien, también tenemos que respetar al destinatario, ¿no? Para quién va dirigido y cómo está acomodada la información y con qué palabras se utiliza para que realmente el mismo resumen guarde para quién va dirigido. Es decir, un resumen no solo se trata de solo ponerlo de esa estructura, como habíamos dicho, encabezado, en este caso desarrollo y cierre, ¿no? O conclusión en ese sentido, sino que también tenemos que enfocarnos en detectar que del tema del que se está hablando se va de la manera en cómo el texto original lo está tratando, que realmente el propósito en el que va, el motivo por el cual escribió el texto el autor también lo refleja el resumen y por ende que también vaya encaminado a las personas para quien se escribió ese tipo de texto. Ahora bien, continuando con ese texto que leímos, tenemos que hacerlos mención a estas características, ¿no? Primero, si tiene objetividad, si tiene fidelidad, si tiene flexibilidad, si tiene autonomía, si tiene brevedad, claridad y precisión. ¿Tiene objetividad? Sí. ¿Por qué objetividad? Porque solo se acata a recatar lo que realmente dice el autor, ¿no? Como bien dice ahí, solo pues, se conservan las ideas principales del texto original, es decir, toma el texto original, tal cual toma lo más importante e interesante para explicarlo y no se dan comentarios y opiniones, no lo vemos al parecer es así. Yo pienso que entonces tenemos que tomarlo esto como, es decir, no hay interpretaciones personales, solo se acata a poner lo que está ahí. Fidelidad porque realmente es una información distinta a lo que podemos ver en el texto original, que realmente la persona que elaboró el texto realmente hace un texto distinto al que leyó. Flexibilidad, en este caso, se redactan las ideas de maneras distintas, no solo copian y pegan lo que ya está en este caso escrito, sino lo hacen de una manera que sigue la misma línea del autor, acomoda la información como el autor lo acomodó, pero de una manera original, ¿no? Flexible, es decir, lo reconstruye de una manera distinta. Y por ende también tiene autonomía, ¿no? Porque cumple con esa característica, ser un texto original y también es breve. En pocas palabras se explica y con las ideas generales y las ideas de lo que habla el texto, lo que está haciendo, no es de una corta extensión. Si te fijas, son a lo mucho lo podemos establecer como una o dos cuartillas. En realidad, en este caso, al momento de leerlo se entiende el texto también y sobre todo tiene precisión, no incluye en este caso los términos más importantes y sobre todo los puntos claros para entender el tema a grandes rasgos. Entonces, quiere decir que ese resumen que hicieron acorde al texto, que es la fuente de información de una página web, cumple con esas características. Es decir, como bien te lo comentaba, ¿no? Un resumen, en este caso tenemos que enfocarnos que tenga esta estructura. Encabezado, desarrollo, cierre. Una vez que identificamos esas estructuras, tenemos que identificar que tenga el tema, propósito y destinatarios. Tema que hable, en este caso, del, de algún elemento, de algún animal, de alguna persona, de alguna eventualidad de la cual se elaboró el texto original. Ahora bien, en este caso, hacerlo conforme a lo que dice el texto, no integrarle cómo es que se va a ver
de este tema. Posteriormente, cuál es la finalidad del autor, que realmente se refleje en el resumen y propiamente que también acorde a este propósito también vaya encaminado a quién va dirigido ese texto, quién lo va a leer. Y posteriormente también tenemos que identificar que una vez que elaboremos el texto, que tenga este tema, que tenga este propósito, tenga este destinatario, cumpla con esas características, con objetividad, que realmente relate lo que está ahí, que sea flexible, que sea fidelidad, o más bien que a grandes rasgos que sea autonomía, ¿no? Que sea un texto completamente distinto al primero, que sea breve también y que realmente sea claro y preciso, es decir, utilice los conceptos más importantes para entender el tema. Es decir, al parecer el resumen parece algo que realmente es muy sencillo y realmente sencillo, ¿no? Sin embargo, realmente requiere de complejidad, como ya lo hemos visto, ¿no? Tiene una estructura. En este caso, esa estructura tiene que tener cierto como de las ideas y sobre todo, esta estructura de las ideas tiene que hablar de una cierta manera, de un cierto propósito y que ese propósito tenga una originalidad, una autonomía, es decir, que sea un texto completamente distinto, ¿no? Pero que también lo diga en pocas palabras. Es decir, eso es lo que realmente se compone un resumen de este tipo de características que eventualmente, que como bien lo estaremos abordando, es algo que tenemos que identificar, pero sobre todo elaborar. Y es aquí la tarea un poco más difícil, ¿no? Cómo hacerlo en pocas palabras y sobre todo siguiendo esa línea. Es por eso, como te lo mencionaba anteriormente, que hay que tener una comprensión profunda. Y que realmente esta comprensión profunda, es decir, entiendo realmente y lo puedo explicar con mis palabras. Ahora bien, tengo que en este caso recabar esa aquella información de ese texto, los conceptos más importantes o lo más primordial para ahora reconstruir, no poniendo mi interpretación personal, sino poniendo la interpretación del autor, qué es lo que me quiere decir. Y eso a veces es lo difícil, ¿no? Porque a veces una persona te cuenta esto y dices, pero esto cómo lo tomo, si a veces no conocemos a las personas, en este caso cuando las escuchamos, las vemos y las conocemos, ahora bien, ¿cómo será el reconstruir un texto cuando una persona lo estamos viendo? Y ese es lo difícil y es algo que también estaremos abordando en las siguientes clases para explicarte en qué consiste esto. Y bueno, antes de terminar, también me gustaría que estuvieras pensando en cuál sería un tema importante para hacer un resumen. Recuérdalo, puede ser en este caso de una película, de una canción, puede ser también de un suceso histórico que haya acontecido o que esté sucediendo en estos momentos, de algún relato familiar o de algo por el estilo. Es decir, recuerda que también la información no solo se recaba en un cierto tipo de texto, sino que puede ser de algo interesante o de algo importante que te haya pasado o que le haya pasado a alguien más. ¿Sale? Entonces, ve pensando en este tipo, en ese sentido, en cuál puede ser un buen tema para tu resumen. Y bueno, a grandes rasgos lo que vimos en este caso fue que era un resumen, sobre todo en este caso, cuál es su estructura, qué viene en cada estructura. Una vez que tenemos esa estructura, enfocarlo en el tema, en el propósito, en el destinatario. Y por último, también que tenga flexibilidad, originalidad, autonomía, precisión, claridad y sobre todo estos conceptos importantes, ¿sale? Y esa es la estructura en este caso de cómo se realiza, o más bien los elementos característicos de qué es lo que compone un resumen. ¿Sale? Como bien te lo adelantaba, en las anteriores grabaciones, clases, te enseñaré a cómo paso por paso ir generando nuestro resumen para saberlo cómo escribir, no solo identificarlo, sino también elaborarlo. Y bueno, de mi parte ha sido todo en esta primera clase o en esta primera grabación. Espero que no hayas tenido ninguna duda. En caso de que sí, recuerda ponerme en los comentarios para poderte dar material extra o en este caso escribirte sobre alguna aclaración de lo que tengas. Y bueno, sin más, por el momento es todo por mi parte. Hasta luego.